El tema de hoy es una nueva forma de pensar. De una u otra manera, tengo que admitir que el tema de hoy proviene de mi propio pensamiento las 2 últimas semanas, después de haber estado de vacaciones, después de haber estado un tiempo desconectándome de la vida cotidiana, especialmente del ritmo de trabajo. Lo que suele suceder, no siempre conmigo, pero suele suceder con muchos de nosotros, es que en el momento en el que nos desconectamos, empezamos a ver cosas que no veíamos antes, ¿verdad? Y de alguna manera yo empecé a ver cosas que no veía antes de mí mismo, en mi forma de pensar. Esto sucedió la primera semana de mis vacaciones, no fue muy agradable, pero fue bueno. Dios nos invita a mirar, y no nos invita a mirar con condenación o juicio, sino que nos invita a mirar porque lo que quiere es que pongamos atención, ¿verdad? Y de alguna manera le presentemos a Él estas cosas que vemos que no siempre son útiles. Y básicamente, para darles una idea, pues lo que me di cuenta es que mi mente estaba constantemente, yo digo, contando como quien cuenta números, ¿verdad? Es decir, parte de mi trabajo tiene que ver cómo estamos en Faithwalking, las redes sociales y cosas de esas, ¿verdad? Entonces tengo que contar. Y el momento en que me desconecté un poco de mi trabajo, me di cuenta que mi mente automáticamente seguía contando. Y es increíble todo lo que contamos, ¿verdad? Algunas de nosotras personas tenemos esos relojes, esos iFits que les llaman, o los iWatches, los relojes de Apple, que cuentan cuántos pasos damos, que cuentan cuántas calorías quemamos y que cuentan cuántos minutos dormimos. Yo no estoy en eso, pero de pronto me di cuenta que estaba contando de alguna manera, comparando, viendo, evaluando cómo estaban las cosas aquí y allá. Y eso es útil en mi trabajo y es útil en muchas áreas de nuestra vida, pero lo puedo decir de esa manera, no es muy útil, no es muy sano para mi alma. Mi alma no se siente bien cuando estoy constantemente juzgando, contando, comparando lo que hago, lo que hacen los demás. Así que este es el inicio de este tema, ¿sí? Así que les traigo algo que he estado pensando por algunas semanas, 2 semanas al menos. Quiero empezar poniendo esta escritura, ¿verdad? Romanos 12:12. Estoy casi seguro que todos podemos probablemente repetir esta escritura de memoria, porque es una de esas escrituras famosas, ¿verdad? La voy a leer. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjense qué invitación más hermosa, ¿verdad? Por un lado, nos invita a no contar, y lo digo desde mi contexto, ¿verdad? No contar como el mundo está contando todas las cosas, juzgando, sino a dejar a Dios, a permitirle a Dios que cambie mi manera de pensar. Pero mucho de ese contar, juzgar, comparar, es mi manera de pensar. Y este viaje se inicia cuando me doy cuenta que esa manera de pensar no es útil para mi alma. Tanto en consejería como en dirección espiritual me he dado cuenta, cuando hablo con las personas, de dos cosas. En el contexto de esta escritura o de esta invitación de Dios a cambiar nuestra manera de pensar. Me doy cuenta primero de que la mayor parte de nosotros tenemos un genuino deseo de cambiar, completamente. Todos nos levantamos deseando cambiar. Yo realmente lo creo. Creo que esa es nuestra oración sincera. Pero también soy consciente de que la mayor parte de nosotros la mayor parte de nosotros esto es un reto, existe un reto genuino para cambiar. No podemos cambiar, no podemos cambiarnos. Así que en esa paradoja, en esa tensión, en esos opuestos, la mayor parte de personas buscamos ayuda, buscamos consejería, buscamos programas como los de Faith Walking para buscar ayuda para aprender a cambiar nuestra forma de pensar. Eh, la invitación de Jesús, de una manera u otra, puede ser vista como una invitación
a pensar de forma diferente, definitivamente, ¿verdad? Él nos invita no a pensar como el mundo, digamos, incluso en el Sermón del Monte, ¿verdad? Él dice, ustedes han escuchado en el mundo religioso en el que él vivió, él dice, fíjense, ustedes han escuchado, ustedes han pensado, así les han enseñado, y después dice, pero yo les digo, y nos enseña algo más, dice, ustedes han escuchado que no deben, eh, no matarás, dice, ¿verdad? Pero yo les digo que aquel que se enoja con su prójimo, ha cometido ya asesinato en su corazón. Estoy parafraseando cosas que Jesús dice. Entonces, de alguna manera puedo decir que la invitación de Jesús, recuérdense, es una invitación de amor, es a abrir nuestra mente y nuestro corazón a pensar de forma diferente. Pero no solamente es a pensar de forma diferente, sino para poder pensar de forma diferente tenemos que aprender a ver de forma diferente. Y quiero enfocarme un poco en esto, porque el problema de pensar, el riesgo de pensar y de simplemente decir tenemos que pensar diferente, es que nos convertimos en personas que piensan conceptualmente, teóricamente, ¿verdad? Y hablamos de conceptos y de teología. Estoy seguro que todos compartimos la misma teología, ¿verdad? Y el amor a Dios. Pero esa teología no es poderosa, no es lo suficientemente poderosa para cambiar nuestra forma de ver las cosas. ¿Verdad? De alguna manera desconectamos pensamientos conceptuales con de alguna manera la encarnación del pensamiento que tengo en este momento. Cuando veo a esta persona, cuando estoy manejando y alguien se me cruza, ¿verdad? Es ahí en donde necesito ayuda para pensar diferente, ¿verdad? A las 6 de la mañana cuando estoy orando, yo sé que quiero amar al prójimo y sé que el que se me cruza es mi prójimo, pero a las 10 de la mañana cuando estoy manejando y se me cruza, no puedo, necesito ayuda, voy directamente a ese pensamiento de juicio o cualquier cosa que hacemos, ¿verdad? La idea y el ejemplo de manejar es un buen ejemplo porque todos lo compartimos y todos los vivimos. Así que la invitación de Jesús es a pensar de forma diferente y también es a ver de forma diferente, a ver a mi prójimo de forma diferente, a verme a mí mismo de forma diferente. Pero voy un poco más allá, no solamente es a pensar y a ver, sino también es de alguna manera a lo que yo llamo a integrar y trascender, a ver más allá de lo aparente, ¿verdad? Y este es mi mejor esfuerzo para poder explicar eso, a integrar y trascender. Fíjense que Jesús nos dice que debemos amar a nuestro enemigo, ¿ok? Fíjense que eso es tremendamente difícil, ¿ok? Amar a mi enemigo. Nadie piensa así y nadie ve al enemigo de una manera en la que pueda amarlo. El mundo nos hace protegernos del enemigo, ¿verdad? Y el mundo nos hace de alguna manera odiar o enfrentarnos a nuestro enemigo. Pero Cristo nos llama a pensar, a ver de forma diferente y de alguna manera a integrar esas tensiones insólitas, ¿verdad? Como el hecho de amar a mi enemigo. Fíjense, el riesgo de decir, ok, yo pienso como un cristiano, yo soy un cristiano y amo el cristianismo, pero hay veces que cuando solamente pienso de forma diferente, lo que empiezo a hacer es empiezo a polarizar, a dividir. Es decir, estas personas no piensan como yo. Estas personas están mal, nosotros estamos bien. Y ese pensamiento lo que me hace es, de alguna manera, crear enemigos, a crear otros que no son como yo. Y normalmente lo que hago es no me junto con ellos, no hablo con ellos. Y Cristo nos invita a hacer algo diferente, ¿verdad? Nos invita a integrar a esa persona de alguna manera en nuestro corazón para poder trascender las diferencias y amarlos. Al final del día, el amor es la medida de esto. Así que la invitación de Jesús es a pensar y a ver de forma diferente. ¿Ok? Quiero poner algún contexto bíblico aquí, ¿verdad? Porque es importante. No siempre leemos la Biblia de esta forma, pero a ver cómo reciben esto. Este es un pasaje clásico, ¿verdad? Segunda de Reyes, versículo 6. La historia es de Eliseo y su siervo, ¿verdad? Y Eliseo está escapando del rey de Aram, o el rey de Aram está tratando de perseguir a Eliseo. Es una historia muy bonita, pero fíjense, la voy a leer. Dice, al día siguiente,
Cuando el sirviente del hombre de Dios, el sirviente de Eliseo, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo, «hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Verdad? Este es uno de esos pasajes bíblicos hermosos que los niños aman, ¿verdad? Pero es realmente una invitación de que hay más que ver que lo que es evidente. Y una invitación a nosotros a entender que podemos quedarnos, limitarnos en ver lo que es evidente, ¿verdad? Los ejércitos en contra de Eliseo lo rodean, como lo hizo el siervo, o podemos de alguna manera tratar de tener esta comunión con Dios para poder entender que hay algo más que lo evidente y de alguna manera integrarlo en nosotros. La consecuencia de cómo vemos y cómo pensamos es muy diferente en los dos casos, ¿verdad? Cuando vemos solamente lo aparente, lo que vemos es lo que vemos. Y el sirviente ve eso y tiene miedo y probablemente va a actuar en miedo, en ansiedad. Pero cuando tenemos la visión de Dios como Eliseo, podemos sostener el espacio en el que estamos sin tener que alterarnos y ver más allá. En fin, ese es un pasaje. Otro pasaje que quiero poner, este es Jesús en el contexto del Sermón del Monte del que hablé antes, ¿verdad? Dice en Mateo 6, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. De una manera, Cristo una vez más nos dice, tengan un ojo sano, pídanle a Dios un ojo sano para poder ver las cosas con una perspectiva sana. Y hace este contraste de luz y de oscuridad. Y muchos de nosotros, créanme, lo sé por consejería, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos atascados en una oscuridad porque estamos atascados de alguna manera en una ceguera y vemos solamente lo negativo. Rápidamente, otro pasaje. Este es el pasaje que leímos en nuestra práctica antes de iniciar. Por lo tanto, dice Pablo, en este caso, en la carta de los Romanos, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y ojo, la naturaleza pecaminosa aquí no se refiere solamente a los pecados morales, ¿ok? La naturaleza pecaminosa es esa naturaleza que nos desalinea con Dios. Esa naturaleza pecaminosa puede ser una naturaleza de ansiedad, puede ser una naturaleza de control, puede ser una naturaleza de juicio o de avaricia o de egoísmo, ¿sí? O sea, no estoy hablando solamente de pecados de naturaleza pecaminosa, pecados morales, sino estoy hablando de todo lo que sabemos que no es de Dios, está desalineado con Dios. Dice que cuando dejamos que eso controle nuestra mente, vamos a la muerte. Y es una muerte en vida, ¿verdad? Vivimos de una forma difícil, que parece muerte, ¿verdad? Pero el pasaje continúa y dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Qué reto más grande, qué reto más grande. Un pasaje más, Corintios, otra vez Pablo dice, usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Fíjense, razonamiento humano, solamente humano, sin Dios. O argumentos falsos. Pablo dice que son fortalezas espirituales, ¿verdad? Continúa diciendo, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga desobediencia.
Es un pasaje que eleva esta idea o esta invitación a pensar de forma diferente a un nivel realmente de batalla espiritual, ¿verdad? En fin, rápidamente, ¿cómo podemos pensar de manera diferente? ¿Ok? Aquí van mis ideas, mis pensamientos. ¿Cómo creo que podemos pensar de manera diferente? Primero tenemos que reconocer que pensar de una manera diferente es una cooperación con Dios. No es algo que hacemos solos. No podemos hacerlo solos. No puedo decir, ok, a partir de mañana yo voy a pensar de manera diferente. Y es como si fuese a entrenar para un maratón. Yo voy a entrenar solo y yo puedo hacerlo. En la vida espiritual, todo lo que sucede que es bueno, sucede en cooperación con Dios. Esto es algo así como el siervo y Eliseo, ¿verdad? Se inicia en una oración y es Dios quien empieza a abrir nuestros ojos para pensar de manera diferente. Déjenme decirles cómo lo veo yo esto en mí. Yo me doy cuenta, por ejemplo, concretamente con el ejemplo de contar y de juzgar y de comparar. Y las redes sociales, parte de cosas que tengo que hacer en mi trabajo, no son el mejor contexto. Y no las estoy juzgando. Hay muchas cosas buenas de las redes sociales, pero personalmente me llevan a contar, a juzgar y a comparar. Y esto sucede a mí de esta manera. Primero, lo que sucede, como sucedió hace 2 semanas, es que lo que siento es dolor. Y ese dolor no me gusta, porque me doy cuenta de lo que está sucediendo. Me doy cuenta que mi forma de pensar no está alineada a Dios. Me doy cuenta que mi forma de pensar está trayendo un fruto negativo, amargo en mi vida. Duele. Y lo que tengo que hacer es sostenerme en ese dolor. ¿Por qué? Porque si pretendo que no existe o si trato de anestesiar ese dolor poniéndome a ver la tele o haciendo algo por el estilo, nada cambia. Simplemente me siento mejor unos minutos y vuelvo al mismo rollo y esto se convierte en una especie de círculo sin fin, un ciclo. Entonces lo que hago es presento ese dolor a Dios. Señor, aquí está, esto es lo que veo. Y ese dolor de alguna manera yo siento que Dios como que lo cocina en mi corazón y duele, pero eventualmente empieza a convertirse en un deseo. El dolor se convierte en un deseo, todavía duele, pero el deseo es, Señor, no quiero ser así. Señor, no quiero pensar así. Señor, no quiero juzgar así. Ese deseo se convierte en algo que realmente mi corazón anhela. Y ese deseo, acuérdense, empezó como un dolor, se convierte en un deseo, ese deseo se convierte en oración. Y no se convierte en una oración que es simplemente como un saludo a la bandera, ¿no? Sino que se convierte en una oración que empieza a ser como mi respirar. Oh Señor, cámbiame. Oh Señor, ayúdame. Y yo creo que esa es la oración de mi alma, el deseo de mi corazón. Se convierte en esa oración y eso es lo que Dios escucha. Así que tengo que entender que yo no lo puedo hacer solo. Esto no es que yo, Señor, ya, gracias por avisarme, voy a cambiar yo solo, nos vemos luego. Es completamente diferente. Empiezo a verlo con Dios. Eso es lo primero que tengo que hacer para entender, para tratar de pensar diferente. Lo segundo que debo hacer es reconocer que pensar de una manera diferente es una manera diferente de pensar. Que tengo que ver más allá, que tengo que integrar y trascender. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pienso del dolor? ¿Qué pienso del sufrimiento? ¿Verdad? ¿Qué pienso de las pruebas? Obviamente no pienso muy bien de las pruebas, ni del dolor, ni del sufrimiento, ¿verdad? Y si soy sincero, cuando hay dolor y sufrimiento, lo primero que hago es pensar como el mundo, no quiero, quiero cambiar, algo está mal. Pero de alguna manera Cristo me invita a ver más allá, ¿verdad? Y hay muchos pasajes en la Biblia que me dicen que hay algo más allá del sufrimiento. De hecho, Cristo lo vivió, ¿verdad? Él aprendió obediencia y sufrió la cruz por la gloria, por el gozo que estaba detrás de ella. Entonces, de alguna manera tengo que reconocer que pensar de forma diferente no es pensar como la mayor parte de mis amigos o como la mayor parte de mi iglesia a lo mejor, sino que es pensar y ver con los ojos de Dios para poder pensar con los ojos de Dios, ver con los ojos de Cristo para poder pensar con la mente de Cristo. Y las cosas se vuelven más difíciles
cuando tengo que ver así. Así que tengo que estar dispuesto a enfrentar eso. No se trata de conformarme, no se trata de tener la solución a mis dolores más rápido. Ese es pensar como el mundo. Esto se trata de enfrentar de alguna manera las cosas y verlas como Dios. ¿Sí? La Biblia está llena de pasajes. Disciplíname, Señor, porque me amas, me disciplinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tercero, tengo que reconocer que esta forma de pensar no es una forma puramente intelectual. No se trata de darles mi opinión y que está de acuerdo con su opinión. Podemos pasarnos días hablando de opiniones y lo que pensamos que es mejor y que es peor y cómo es Dios y cómo no es Dios. Y créanme, podemos pasarnos días haciéndolo y al final de esos días estoy casi seguro que no vamos a haber sido transformados, ¿verdad? Este pensar de forma diferente es un pensamiento que es más bien una experiencia, es la encarnación de la mente de Cristo en nosotros. Es el pensamiento en el momento en el que se me está cruzando la persona manejando y que de alguna manera en la gracia de Dios empiezo a pensar a ese hombre como hijo o como padre o como hermano. Empiezo a decir, bueno, a lo mejor algo está sucediendo en su vida. ¿Me entienden? No tengo que crear historias, sino ver un poco más allá de lo que estoy viendo en ese momento. Esas son tres ideas para poder pensar de una forma diferente. Hay dos frases de personas que me han sido útiles, como las pongo como ejemplo, ¿no? Esta es una frase de Edith Eger. Edith Eger escribe un libro que se llama The Choice, la elección, y ella es una psicoterapeuta, es una psicóloga, y ella vivió en la época o sea, está viva todavía, pero pues ella siendo niña, siendo una niñita, ella fue parte de los campos de concentración, es judía, ¿sí? Y obviamente toda su vida la ha entregado a ayudar a la gente a considerar cosas de trauma y como psicóloga ha tenido mucho éxito. Edith Eger dice esto: nuestras experiencias dolorosas no son una carga, son un regalo. ¿Quién piensa así? A ver, realmente. Nuestras experiencias dolorosas no son una carga, son un regalo. Nos dan perspectiva y significado, una oportunidad para encontrar nuestro propósito único y nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Fíjense, esto lo está diciendo una mujer que vivió mucho sufrimiento. Y no es la única. Hay muchas personas como ella que traen este testimonio en nuestra vida. Este es otro San Lorenzo, el Brother Lawrence, que le llaman. Él escribió un libro clásico que se llama Practicando la Presencia de Dios. ¿Verdad? Él era un cocinero, un monje, cocinero. Pero fíjense lo que él dice, hablando de Dios. Dice, Dios no nos pide mucho. Simplemente un pensamiento de Él, de Dios, de vez en cuando. Un pequeño acto de adoración. A veces para pedir su gracia, a veces para ofrecerle sus sufrimientos. Y en otras ocasiones para agradecerle por las gracias del pasado y del presente que Él ha ofrecido. Procure buscar consuelo en Él en medio de sus problemas tan pronto como pueda. Eleve su corazón hacia Él durante sus comidas y cuando tenga compañía. Aún el más pequeño recuerdo de Él, de Dios, será siempre el más agradable para Él. Uno no necesita gritar muy fuerte. Él, Dios, está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Fíjense con qué simpleza, de alguna manera, nos invita San Lorenzo a entender este amor y esta manera de habitar en Dios, ¿verdad? No se trata de hacer un esfuerzo sobrehumano, se trata de volver y estar presente y ofrecerle nuestra respiración y nuestro sufrimiento y nuestro dolor y nuestro reto y nuestra alegría. En fin, rápidamente, ¿cómo podemos pensar de manera diferente? Déjeme aquí hacer una conexión con consejería, con psicoterapia y con field walking, ¿verdad? El CBT en inglés es el Cognitive Behavioral Therapy, ¿verdad? Esto es una escuela, una teoría de consejería o de psicoterapia que nos ayuda, y esto es lo que ellos dicen, de cómo podemos pensar diferente, y creo que es útil, ¿verdad? Yo pienso que hay mucha sabiduría en muchas cosas, esto es una de ellas. Ellos nos invitan a pensar en el ABC, ¿verdad? Y dicen que primero tenemos que ser conscientes
aprender a ser conscientes de nuestras adversidades, los momentos en los que estamos viviendo, enfrentando una adversidad específica, un momento específico. Sigo poniendo el ejemplo, Magali, porque es bueno, el ejemplo cuando alguien se me cruza en la mañana, es una adversidad, ¿verdad? Es un momento en el que yo enfrento una batalla personal con mi manera de pensar. Tengo que empezar siendo consciente de esos momentos. Lo segundo, perdón, que CBT me invita a considerar son los beliefs o las creencias que tengo. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuál es el diálogo interior que está sucediendo? Y me invitan a poner atención, así, ¿qué es lo que me estoy diciendo a mí mismo? Y hay veces que no es muy agradable, ¿verdad? Pero aquí está esta persona, está haciendo esto, me está atacando, es personal, ¿cómo es posible? Eso es un diálogo interno. No son emociones, es un diálogo, son pensamientos. O a lo mejor puede ser que yo me sienta mal, ¿verdad? Y que yo sienta que no estoy haciendo las cosas bien. Aquí estoy otra vez. Soy un perdedor, siempre me pasa lo mismo. Nos invitan a poner atención a esas creencias que son como un script. Es como un programa de computadora que se empieza a repetir. Y de alguna manera es la manera en la que vemos el mundo o nos vemos a nosotros, ¿verdad? Y nos invitan a considerar finalmente las consecuencias. ¿Cómo me hace sentir ese pensamiento? Aquí es donde entran las emociones. Me siento feliz, me siento triste, me siento mal, me siento egoísta, me siento deprimido. Entonces, CBT tiene más cosas. Hablan luego de ponernos a ver qué tal son, cómo funcionan y tratar de cambiar esas creencias para poder estar mejor, ¿verdad? Pero creo que esto es útil. Esto es lo que en inglés llamamos awareness o aprender a vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Hablamos de eso en Faith Walking. De hecho, en Faith Walking nosotros hacemos algo parecido. Hablamos, en lugar de las adversidades, hablamos de experiencias. No solamente las experiencias de nuestra primera formación, sino experiencias que vivimos, en donde de alguna manera se activa en nosotros, sea algo negativo, nuestro voto, nuestra ansiedad, nuestra ira. Pero tenemos que aprender a ser conscientes y ser presentes de las experiencias que vivimos. Y en Faith Walking hablamos, en lugar de creencias, hablamos de significado. ¿Qué significado le damos? ¿Qué interpretación le damos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para interpretar eso? ¿Qué significado? ¿Qué le hacemos significar acerca de los demás, acerca de nosotros? Y finalmente, en Faith Walking hablamos, en lugar de consecuencias, hablamos del impacto que esos significados tienen entre nosotros. Esos significados son interpretaciones. Fíjense, este doctor Seligman es un doctor que escribió otro libro que se llama, tiene que ver con optimismo. Me gusta cómo lo dice. Él dice, si bien no puedes controlar tus experiencias, y tiene razón, yo no puedo controlar mis experiencias, yo no puedo controlar que alguien se me cruce en el camino, no puedo controlar que tenga un accidente, no puedo controlar que tenga una enfermedad. Si bien no puedes controlar tus experiencias, puedes controlar tus interpretaciones. Y de eso se trata esto. Puedo elegir qué interpretación le doy a esa experiencia en mi vida. Puedo elegir si eso es algo que, o sea, puedo darle la interpretación necesaria, puedo enfrentar mi significado. En Faith Walking lo que sugerimos es que nosotros lo que hacemos es presentamos esas creencias o significados a Dios y escuchamos, hacemos una pausa, los presentamos a Dios, es como un hijo yendo a su padre y decir, Señor o papá, aquí está esto, ¿qué piensas? ¿Sí? No tengo que darle mi opinión, sino decirle qué piensas. Vemos esas experiencias, esos significados a través de los ojos de Cristo y a través del filtro de nuestros principios guías. ¿Por qué? Porque estoy seguro que todos nosotros deseamos ser mejores, pero nos olvidamos de eso en el momento de la ansiedad. Finalmente elegimos quiénes queremos ser con libertad. Fíjense, esta es la verdadera libertad. Entonces, para pensar diferente, lo que sugiero, mis pensamientos son estos, es el trabajo de ser presente, de estar consciente, de ver mis experiencias, de entender, de enfrentarlas, de explorar los significados que le estoy dando, el impacto que está teniendo, y de tomar eso que veo y ponerlo en la presencia de Dios y hacer una pausa. Hacer una pausa como los
clavadistas, no sé si esa es la palabra, los que hacen clavados en los Juegos Olímpicos, hacen una pausa antes de clavarse, antes de ir a la piscina. Si se dan cuenta, suben arriba, están listos, hay cientos de, no sé, miles de personas que los están mirando en televisión, pero ellos antes de ir y lanzarse al agua hacen una pausa. Esa es la pausa que hacemos nosotros en el espíritu. Vamos a Dios antes de actuar, antes de hacer nada, estamos quietos. En esa pausa nos centramos. Decimos, Señor, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Son esos significados reales, verdaderos, útiles o no? Y les aseguro que en esos momentos, poco a poco, vamos a desarrollar la capacidad de escuchar la voz de Dios, invitándonos a considerar cómo estamos viendo nuestra realidad. Y con esa, en esa realidad, creo que se genera la libertad. Y Cristo nos invita a elegir. Y de eso es todo lo que hacemos. Elegimos. ¿Qué prefiero? ¿El camino que he tomado siempre? ¿O prefiero ver de forma diferente para poder pensar de forma diferente? Termino. Estamos casi a tiempo, ¿verdad? Jenny Allen es una mujer cristiana que escribe otro libro, dice Get Out of Your Mind. Dice esto: Pablo, el apóstol Pablo, nos dice que cuando tomamos cautivos nuestros pensamientos para Cristo, leímos ese pasaje, podemos enfocar nuestro poder para el bien y para Dios. Qué interesante. En lugar de para mi egoísmo y mi ira o para mi depresión y ser víctima, puedo enfocar mi poder para el bien y para Dios. Destruyendo fortalezas a la izquierda y a derecha, dice ella. Qué increíble poder está disponible para nosotros en cada momento de cada día. Fíjense, qué increíble poder. Voy a parar ahí y les invito a compartir qué es lo que sienten en cuanto a esta presentación. Me refiero, qué es lo que produce esperanza en su corazón, qué es lo que produce resistencia en su corazón. ¿Cuál creen que es la invitación de Dios en cuanto a esta idea de pensar de forma diferente? Lo que yo pienso es que si yo cambio mi manera de pensar, mi vida va a cambiar. Si yo estoy tomando este rumbo y veo que mi vida no está funcionando algo en mi vida, entonces lo que debo hacer es tomar otro rumbo, cambiar mentalidad y esto por consecuencia me va a traer otras cosas diferentes que pueden ser positivas, pienso yo. Así es, y es excelente. Creo que es lo que nos dice el pasaje con el que iniciamos en Romanos, ¿verdad? Pero fíjate, la variación que ese pasaje dice: dejen que Dios les cambie el pensamiento, ¿verdad? En lugar de yo cambiarme a mí mismo, ¿verdad? Y todos hemos estado ahí, consejeros, psicoterapeutas, todos vivimos en un proceso de cómo puedo cambiarme a mí mismo. Vivimos en un mundo que nos dice, cámbiate a ti mismo. La diferencia o lo que añade Pablo en su palabra es decir, no lo dice de esta manera, no puedes cambiarte a ti mismo, pero dice, deja que Dios cambie tu manera de pensar. Y yo creo que es clave, porque si yo tengo que cambiarme a mí mismo, voy a tratar de buscar de alguna manera el referente para cambiarme a mí mismo y va a ser mi opinión, ¿verdad? Lo voy a hacer en mis fuerzas. Y si eso funciona, pues gloria a Dios, ¿verdad? A lo mejor funciona para muchos, pero probablemente no funciona para todos, no ha funcionado para mí. No he podido cambiarme a mí mismo. Lo que he podido es, de alguna manera, ofrecer mi forma de pensar a Dios y pedir que sea Dios quien la cambie conmigo. Ojo, estos no son extremos, no se trata de que lo hago yo solo y lo hace solo Dios. Esto es una colaboración en la que yo hago es presentar y pedir y desear y enfrentar y espero con fe que Dios en su misericordia obre
produciendo un cambio en mí. Y esto no sucede, creo yo, como magia, a lo mejor para algunos, sino que sucede más bien como una práctica, ya que continúo día a día ofreciendo mi pensamiento, rindiendo mi pensamiento, rindiendo mis opiniones, rindiendo lo que yo pienso, la opinión que tengo, lo que me parece bien y lo que me parece mal. Dios no lo juzga, pero me invita a rendirlo para que Dios lo redima. Si es correcto, lo va a redimir en humildad, créeme, no en orgullo. Y si no es correcto, lo va a corregir y va a hacer crecer una forma de pensar en nosotros, que es la de Cristo. ¿Hace sentido? Pienso que en el día a día nos enfrentamos a ese bombardeo de pensamientos todo el tiempo. Y lo bonito del mensaje de hoy, de la reflexión, es hacer la pausa, ¿sí? A detenernos un poquito en esas creencias que tenemos allí, que todo el tiempo nos hablan a nuestra conciencia, a nuestra manera de actuar, ¿sí? Porque cuando pensamos, actuamos. Entonces no podemos desligarnos de lo uno de lo otro, por ese lado. Y en esa reflexión, qué bonito ese mismo pensamiento que está ahí, que estamos viendo, que es clave lo que tú dices, es ponerlo a la mirada de los ojos de Dios, decirle, mostrarle ese pensamiento que tenemos, ¿sí? Para que Él lo use a la manera adecuada. Ahora, fundamental, y me pasa a mí, y en realidad eh, hoy me doy cuenta de que definitivamente esa es la clave. Eso no, el renovar nuestra mente no depende de nuestra fuerza ni de nuestras acciones, sino también que depende de lo que el que lo hace es Dios. Y pienso que si somos más conscientes de eso, vamos a estar más tranquilos, porque primero va a ser así, ¿sí? Segundo, no caemos en ese nivel de ansiedad tan alto de querer cambiar las cosas a nuestra manera y en el tiempo de nosotros. Simplemente saber que Dios está haciendo el proceso. Y la pregunta es clave, ponerlo, lo que tú dices, mensajes tan pequeños como también tan cargados de tanta emoción, ponérselas a Dios y que Él nos diga, que nos lo ayude a mirar bajo sus ojos, bajo la lupa, bajo la luz de lo que decía ahí en Romanos, que fue lo primero que colocaste, bajo la luz, que lo miramos con la luz y no con la oscuridad, pienso yo. Esa es la manera de aprender a entrenarnos. Sí, excelente. Pues sí, creo que es clave. La pausa. Fíjate que probablemente ese es uno de las cosas que más faltan. Vivimos culturalmente en un espacio en el que todo es inmediato, las aplicaciones en nuestros teléfonos, no queremos esperar, todo tiene que ser. Vivimos en una cultura de productividad, necesitamos llenar los espacios, el silencio, tenemos demasiada información, como tú dices, y crear pausas es un reto. Así que parte de lo que hacemos en las prácticas para empezar es crear pausas, crear silencio. Y al principio el silencio es difícil, al menos esa es mi experiencia. Pero según practicamos esas pausas, lo que hacemos en las pausas es crear espacio para que Dios llene esas pausas y redima nuestras mentes, transforme nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros deseos y nos dé aquello que ya nos ha dado, la mente de Cristo, ¿verdad? Lo que no parece que la tenemos desconectada, ¿verdad? Pero sí que de eso se trata. Excelente, la pausa y la cooperación con Dios. Esto no es un esfuerzo que yo puedo hacer solo. Sí.
Así es. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Luz, Magali. Normalmente terminamos con una bendición, la quiero hacer. Esta es la bendición para todos nosotros, ¿sí? Este día. Viene del libro de Números, el capítulo 6, 24, 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Muchas gracias.